2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos estudiantes a la clase de fortalecimiento en el área de química. Yo soy el profesor Omar Cabrera y hoy veremos el tema de combinaciones binarias hidrogenadas. Adelante. El tema de combinaciones binarias hidrogenadas resulta de combinar un elemento químico cualquiera con el hidrógeno. Debemos tomar en cuenta que al decir binaria hacemos referencia a la combinación de dos elementos. Entonces, según este mapa, vamos a representar que desde un metal combinado con el hidrógeno va a resultar lo que son los hidruros y un no metal combinado con el hidrógeno resulta los hidrácidos. Y ambos van a formar lo que son los compuestos binarios, tomando en cuenta el caso de que si combinamos los metales con el hidrógeno, trabaja con la valencia -1 y con los no metales con la valencia +1. De esta manera, el primer punto de hidruros metálicos explicamos desde cuando combinamos un metal con el hidrógeno que el nombre resulta hidruro metálico. Previamente a realizar la nomenclatura, vamos a explicar la reacción química que resulta de utilizar los elementos químicos combinado con el hidrógeno. Ejemplo, tenemos el sodio que tiene la valencia +1. Escribimos entonces el elemento químico que sería el sodio, Na, y esto lo vamos a combinar con el hidrógeno. Colocamos más el hidrógeno. ¿Por qué colocamos un 2 como subíndice? Porque recordemos que el hidrógeno es diatómico, un elemento gaseoso. La combinación de estos elementos resulta lo que es el hidruro metálico, el cual tiene la siguiente fórmula. Escribimos primeramente al sodio y luego escribimos al hidrógeno. Tomando en cuenta que la valencia es +1, intercambiando resulta en ambos elementos el subíndice 1. En la reacción química debemos tomar en cuenta un punto muy importante. La reacción tiene que estar igualada. Tomemos en cuenta que el sodio tiene como subíndice 1 en la parte de los reactivos y en el producto tiene como subíndice también 1. Veamos que el hidrógeno tiene como subíndice 2 y en los productos tiene subíndice 1. Para realizar la igualación, en este caso tenemos que colocar coeficientes estequiométricos. De esta manera notaremos que para igualar este 2 tenemos que colocar lo que es el subíndice 2 en la parte de los reactivos. Quiere decir que acá colocamos el número 2. Entonces, multiplicando lo que es 2 por 1, tenemos 2 átomos de hidrógeno y en los reactivos conseguimos los 2 átomos también de hidrógeno. Pero este coeficiente afecta también a lo que es el sodio. Multiplicando tenemos 2 por 1, 2 átomos de sodio. Por tanto, aquí también colocamos el número 2. Y de esta manera, la reacción química en lo que es hidruros metálicos queda igualada. Vamos al siguiente caso. Cuando tenemos el elemento magnesio con la valencia +2. Entonces, de esta manera conseguimos realizar la reacción química de la siguiente manera. Escribimos al elemento metálico que es el magnesio. Vamos a combinar con el elemento hidrógeno. Y no te olvides, estudiante, que el hidrógeno es diatómico. Por tanto, anotamos hidrógeno con subíndice 2. La combinación de estos elementos resulta lo que es un hidruro metálico con la siguiente fórmula. Escribimos el elemento metálico que es el magnesio y a continuación escribimos el hidrógeno. Pero una característica muy importante. El magnesio, al tener valencia +2, al intercambiar, ese +2 va a pasar al subíndice del hidrógeno, de esta manera. Ahora vamos al punto importante. En la reacción química, no olvides que tiene que estar igualado tanto los reactivos como los productos. Veamos, magnesio tenemos un átomo en los reactivos y en los productos tenemos también un átomo. Hidrógeno tenemos 2 átomos y en los productos también tenemos 2 átomos. Notamos que en esta reacción ya se encuentra igualada y no tenemos que aumentar ningún coeficiente estequiométrico. Vamos con un ejemplo 3. Tenemos el aluminio con la valencia +3. Escribimos la reacción química. Anotamos al elemento aluminio, combinamos con lo que es el hidrógeno, con el subíndice 2.
De esta manera, la reacción química nos da de la siguiente manera. Escribimos el elemento aluminio y a continuación el hidrógeno. Al notar que el aluminio tiene valencia más 3, en el intercambio de valencias notaremos que ese 3 va a ir directamente a lo que es el subíndice del hidrógeno. Ahora vamos a hacer la igualación de esta reacción química del hidruro metálico en el caso del aluminio, porque tiene valencia más 3. Notamos, primer punto, el hidrógeno tiene subíndice 2 y en los productos tiene el hidrógeno subíndice 3. Para igualar tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser la misma cantidad. Entonces colocamos el siguiente coeficiente. Para el hidrógeno colocamos el coeficiente 3 y para este compuesto colocamos el coeficiente 2. Y vamos a realizar la siguiente operación. 2 por 3 serían 6 átomos de hidrógeno. En el caso de los reactivos, 3 por 2 tenemos también 6 átomos de hidrógeno. Pero este 2 afecta también al elemento aluminio. Multiplicando tenemos 2 por 1, 2 átomos de aluminio. Y en los reactivos solamente hay 1. Por tanto, para igualar colocamos aquí el coeficiente 2. Y de esta manera esta reacción química ya se encuentra igualada. El elemento plomo vamos a hacer su reacción química colocando lo que es su símbolo, que es Pb. Vamos a sumar con lo que es el elemento hidrógeno con el subíndice 2 y realizamos lo que es su fórmula. Primeramente siempre anotando el elemento metálico y luego el hidrógeno. Ahora vamos con lo siguiente. Tenemos que preguntarnos si esta reacción química está igualada. Comprobamos, tenemos lo que es un átomo de plomo y en este lado tenemos también un átomo de plomo en los productos. En los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno. Acá tenemos lo que es un átomo. Pero aquí, querido estudiante, no te olvides, al realizar esta fórmula tenemos que hacer el intercambio de valencias. Si no notas en esta parte tenemos que el plomo actúa con la valencia más 4. Por tanto, esta valencia 4 al intercambiarse resulta que el hidrógeno tiene su subíndice 4. Entonces, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y en los productos tenemos 4. Para que quede igualado, colocamos el coeficiente estequiométrico siguiente. Si colocamos acá el 2, al multiplicar tenemos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno y en este lado de los productos también tenemos 4 átomos de hidrógeno. Y en el caso del plomo tenemos un átomo y en los reactivos también un átomo de plomo. De esta manera se explican las reacciones químicas en los hidruros metálicos con los casos de valencias más 1, más 2, más 3 y más 4. Ahora vamos a explicar lo que es la nomenclatura en los hidruros metálicos. Vamos a hacer ejemplos diferentes para que tú, estudiante en este tema, vayas practicando y dominando el tema de combinaciones binarias hidrogenadas. Vamos con el primer caso. Tenemos el elemento potasio con la valencia más 1. Escribimos la fórmula. En la fórmula no te olvides que en hidruros metálicos primeramente se escribe el metal y luego se escribe el hidrógeno. Entonces anotamos. Escribimos lo que es el metal. Tenemos el potasio y a continuación escribimos el hidrógeno. Como tenemos la valencia más 1, al intercambiarse, en los subíndices de cada elemento quedan más 1. De esta manera vamos a hacer lo que es la nomenclatura tradicional, stock y lo que es IUPAC. Para la tradicional se comienza con la palabra hidruro. Entonces, si yo quiero anotar la nomenclatura de esta fórmula, escribiré de la siguiente manera. Escribo hidruro. Ahora, como se trata de un elemento que tiene una sola valencia, se utiliza la palabra de y a continuación el nombre del elemento químico. En este caso sería hidruro de y el elemento que resulta ser potasio. Ahora, para el caso de lo que es la nomenclatura stock, tiene casi el mismo orden. Escribimos lo que es la palabra hidruro, el elemento metálico y su valencia con la que trabaja en números romanos. Quiere decir que en stock anotaremos lo que es el hidruro de potasio con la valencia, en este caso, más 1. Tenemos aquí el ejemplo 1 de lo que es el potasio, entonces entre romanos el 1. En la IUPAC utilizamos los prefijos que ya conoces.
en el caso que sea 1, mono, en el caso que sea 2, di, y en el caso que sea 3, tri, etc. Como aquí tenemos el hidrógeno 1, que se sobreentiende, utilizamos el prefijo mono. Entonces será lo que es monohidruro de potasio. Directamente anotamos el elemento químico, entonces será monohidruro de potasio. De esta manera podemos notar los 3 nombres que corresponden a esta fórmula. Vamos con el ejemplo 2. ¿Qué pasa si tenemos un elemento químico donde tiene 2 valencias, la mínima y la mayor? Vamos a utilizar lo que es los términos oso-eico. Vamos con la fórmula. En la fórmula para hidruros metálicos anotamos el elemento metálico, en este caso el hierro. Colocamos Fe y a su lado colocamos el hidrógeno. Como tiene valencia más 2, al intercambiar, ese 2 directamente va al subíndice del hidrógeno y el 1 va al hierro. De esta manera vamos a las nomenclaturas. En la tradicional comenzamos con la palabra hidruro. Escribimos entonces hidruro, pero aquí tenemos una diferencia. Como el hierro tiene 2 valencias y está con la valencia menor, tiene que terminar en oso. Entonces será hidruro ferroso. Lo complementamos, hidruro ferroso. Vamos con la nomenclatura stock. En la stock comenzamos con la palabra hidruro, continuado del nombre del elemento químico y su valencia con la que trabaja en números romanos. Escribimos entonces en esta parte hidruro. ¿Qué elemento químico es? Es el hierro. Entonces anotamos hidruro de hierro con la valencia, en este caso 2. Esto en números romanos. Vamos con la nomenclatura UPAC. Tenemos el caso de que el hidrógeno tiene como subíndice 2. Utilizamos el prefijo di. Entonces comenzamos con dihidruro. ¿De qué elemento? De hierro. Entonces será dihidruro de hierro. De esa manera podemos explicar las 3 nomenclaturas en el caso cuando el elemento tiene valencia más 2. Vamos con el ejemplo cuando el elemento tiene valencia más 3. En este caso tenemos al oro, que es la mayor valencia. No te olvides siempre diferenciar la menor y la mayor valencia utilizando los prefijos oso-eico. Para la fórmula siempre anotamos el elemento químico primeramente, en este caso será AU, y continuado con lo que es el elemento hidrógeno. Ahora intercambiamos las valencias. Tenemos el caso que el oro trabaja con la valencia más 3. Ese 3 al intercambiar viene al subíndice del hidrógeno y el 1 va a los átomos de oro. Las nomenclaturas. En este caso, como el oro tiene la mayor valencia que es más 3, tiene que acabar con ico. Entonces, la tradicional siempre comenzamos con la palabra hidruro. Escribimos hidruro. Y como acaba en ico, su nombre será hidruro áurico. Ico porque el oro en este caso trabaja con la mayor valencia. Vamos con la nomenclatura stock. Para el stock comenzamos nuevamente con la palabra hidruro. Anotamos el nombre del elemento químico que es oro. Será entonces hidruro de oro. Y con la valencia que trabaja es 3. Eso en paréntesis en números romanos. Vamos con la nomenclatura UPAC. Notamos que el hidrógeno tiene como subíndice 3. Por tanto, utilizamos el prefijo tri. Será entonces trihidruro. ¿De qué elemento? De oro. Entonces colocamos trihidruro de oro. De esta manera explicamos las nomenclaturas cuando trabajamos con valencia más 1, más 2, más 3. Y no te olvides lo que es cómo se comienza en tradicional, stock y UPAC. Aquí tenemos otros ejercicios, los vamos a hacer rápidamente en el sentido de que se nos puede presentar casos al tener solamente la nomenclatura stock, al tener la fórmula y al tener la nomenclatura UPAC. Tenemos que completar lo que es este cuadro. Comenzamos. Tenemos en la pregunta 4 la nomenclatura stock. Dice hidruro de platino 4. Entonces, en el primer cuadro anotamos el elemento químico. En este caso es el platino.
escribimos el platino está trabajando con la valencia más 4. Le anotamos esa valencia también. Aquí tenemos valencia más 4. Hacemos su respectiva fórmula. Para la fórmula, no olvidamos que primero anotamos el elemento químico. En este caso anotamos el platino, a continuación el hidrógeno y luego intercambiamos lo que es la valencia. Tiene más 4, ese 4 viene al subíndice del hidrógeno y el 1 al subíndice del platino. Completamos el cuadro de las nomenclaturas. En la tradicional utilizamos siempre la palabra hidruro. Entonces, al completar tenemos hidruro. Hidruro. Ahora, recordando la tabla de valencias, el platino tiene dos valencias, 2 y 4. En este caso está con la mayor valencia. Tiene que acabar con el prefijo ico. Por tanto, sería hidruro platínico. Hidruro platínico. Ya tenemos la nomenclatura stock, vamos con la nomenclatura UPAC. En la UPAC se comienza siempre anotando el subíndice del hidrógeno. En este caso es 4. El prefijo a utilizar será tetra. Entonces tenemos tetrahidruro y a continuación del elemento que estamos trabajando. En este caso es el platino. Entonces será tetrahidruro de platino. Tetrahidruro de platino. Vamos con el ejemplo 5. Tenemos la fórmula. Ahora, el CR, si recuerdas estudiante, es el cromo. Entonces, en este caso, al completar lo que es el elemento, anotamos acá, elemento cromo. ¿Con qué valencia está trabajando el cromo? Si vemos al intercambiar, aquí tenemos el subíndice 2. Entonces, el cromo está con la valencia más 2. Ahora, vamos con la nomenclatura tradicional. Anotamos siempre lo que es la palabra hidruro. Acá tenemos el hidruro. Ahora recordamos, el cromo es un elemento que tiene dos valencias, 2 y 3. En este caso, como está con la valencia 2, utilizamos la terminación oso. Entonces será hidruro cromoso. Hidruro cromoso. No te olvides, estudiante, que al trabajar el elemento químico debemos notar la tabla de valencias tomando en cuenta si tiene una valencia, dos valencias. Continuamos. En la nomenclatura stock escribimos la palabra hidruro. A continuación escribimos el elemento del cual estamos trabajando, que en este caso es cromo. Será hidruro de cromo. Y a continuación su valencia en números romanos. En este caso es 2. Entonces, entre paréntesis colocamos el 2 romanos. En la nomenclatura UPAC vamos a anotar lo que es la cantidad de átomos que tiene el elemento hidrógeno. Es 2, utilizamos el prefijo di. Entonces será dihidruro. ¿De qué elemento? De cromo. Entonces, completamente será dihidruro de cromo. De esta manera vamos completando las tablitas para que tengas mucha práctica en el tema de combinaciones binarias hidrogenadas. Vamos con el último ejemplo, el elemento. El problema 6. Tenemos trihidruro de oro que nos dan como nomenclatura UPAC. Ya nos dicen oro. Para esto vamos a comenzar con la fórmula. Hacemos lo que es el trihidruro de oro. Entonces, anotamos el elemento oro, anotamos el hidrógeno, y ese tri corresponde a los átomos de hidrógeno. Y de esta manera tenemos el trihidruro de oro. Si completamos el cuadro de elemento, anotamos, tenemos al oro con lo que es la valencia más 3. Ahora, continuamos con lo que es completar las nomenclaturas. En la tradicional, colocamos la palabra hidruro. Ahora, el oro tiene dos valencias, más 1 y más 3. En este caso está con la valencia mayor, que es más 3, por tanto tiene que acabar en ico. Entonces será hidruro áurico. Ahora, para culminar esto, en la nomenclatura stock vamos a notar que comenzamos con la palabra hidruro y tenemos que escribir el elemento del cual estamos trabajando. En este caso es oro. Será entonces hidruro de oro con la valencia en romanos 3. Listo. De esta manera
completamos lo que es este cuadro de prácticas de los hidruros metálicos. Ahora vamos con el siguiente caso. ¿Qué pasa si un elemento no metálico se combina con el hidrógeno? Entonces, según el cuadro tenemos hidrógeno más no metal, resulta lo que es un ácido hidrácido. Este ácido hidrácido trabaja con dos familias de los no metales. Son los halógenos y los anfígenos. Tomando en cuenta que para realizar lo que son las fórmulas se tiene que utilizar las valencias negativas. En este caso, para los halógenos, que es el flúor, cloro, bromo, yodo, con la valencia -1, y para los anfígenos, que tienen la valencia -2, son azufre, selenio y teluro. Vamos entonces a la explicación de este caso de los ácidos hidrácidos. Caso halógenos anfígenos. Vamos también a comenzar con la reacción química cuando hacemos la formulación de estos ácidos hidrácidos. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. En el caso 1 tenemos al flúor con la valencia -1. Vamos a comenzar anotando primeramente a lo que es el hidrógeno. Anotamos al hidrógeno, como es diatómico colocamos 2. Vamos a sumarle lo que es el elemento no metálico, que en este caso es flúor. Ahora, para el caso de los halógenos, también es diatómico. Quiere decir que colocamos también el subíndice 2. Al combinar el elemento hidrógeno con el no metal, va a resultar lo que es un ácido hidrácido con la siguiente fórmula. Primeramente el hidrógeno y luego el flúor. Notando que si intercambiamos la valencia, tenemos 1 para el flúor que viene al hidrógeno y del hidrógeno también 1 que va al flúor. Notarás algo muy importante. En el anterior punto, que eran los hidruros metálicos, primeramente se anotaba el elemento y luego el hidrógeno. Para el caso de ácidos hidrácidos, primero se anota el hidrógeno y luego se anota el no metal. Ahora vamos con el punto central. Nos preguntamos, ¿esta reacción química estará igualada? Entonces comprobamos. En el caso de los reactivos tenemos hidrógeno 2 y el flúor tiene 2. En el caso de los productos tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de flúor. Para igualar esta reacción química de ácidos hidrácidos, colocamos el coeficiente estequiométrico en los productos, que en este caso sería 2. Y verificamos si la reacción química ya se encuentra igualada. Multiplicamos 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno. Aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno. Nuevamente, 2 por 1, 2 átomos de flúor, y aquí tenemos 2 átomos de flúor. Ya notamos que la reacción química queda igualada. Vamos con el caso de lo que es el yodo. En el yodo tenemos lo siguiente. Siempre anotamos para ácidos hidrácidos lo que es primeramente el hidrógeno diatómico más lo que es el caso del yodo acá, que también es diatómico. Debemos tomar en cuenta eso, porque son elementos que pertenecen a la familia de halógenos. Al combinar ambos elementos, la fórmula de este ácido hidrácido va a ser H y lo que es el símbolo del yodo, HI. De esta manera, al intercambiar lo que son las valencias, queda 1 en cada elemento químico como subíndice. Vamos a notar que este se parece a este caso, notando de que entonces para igualar simplemente colocamos el coeficiente estequiométrico en la parte de los productos. Entonces el coeficiente estequiométrico que corresponde será también 2. Y al comprobar tenemos en este caso de los productos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de yodo. Y aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos también de yodo. De esta manera la reacción química también ya se encuentra igualada. Vamos con el caso de los anfígenos. Tenemos 2 ejemplos, al selenio y al teluro. Vamos con el selenio. ¿Qué pasa cuando hace su reacción química con la valencia -2? Entonces escribimos. Comenzamos con su reacción. Tenemos el hidrógeno, que no te olvides siempre que es diatómico, anotamos 2. Colocamos más el elemento químico, que es el selenio. Entonces colocamos acá al selenio. Solo es el caso de los halógenos que colocamos como elementos diatómicos. Para el selenio solamente lo anotamos de esa manera. Al hacer la reacción de hidrógeno más selenio, la fórmula que resulta de esto es primeramente el hidrógeno y luego notamos el selenio. Al intercambiar las valencias, como tiene 2, ese 2 del selenio va directamente al hidrógeno y queda de esta manera. Ahora nos preguntamos,
Esta reacción química estará igualada y comprobamos. En los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno. El selenio tiene un átomo de hidrógeno y en este caso también tiene en los productos un átomo de hidrógeno. Esta reacción ya se encuentra igualada, no hay que aumentar ningún coeficiente estequiométrico. Vamos con el caso del teluro. En el teluro hacemos la reacción química, colocamos el hidrógeno más lo que es el teluro y hacemos la reacción química que al combinar estos elementos la fórmula me da primeramente el hidrógeno y luego tenemos al teluro. Notando que la valencia es 2, vamos a tomar en cuenta que al intercambiar ese 2 va a ir directamente a los átomos de hidrógeno. Y es de la misma manera, puedes notar de que tenemos aquí 2 átomos de hidrógeno, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno. Tenemos en los reactivos un átomo de teluro, en este caso también un átomo de teluro. Notando que las reacciones químicas ya se encuentran igualadas para el caso de los ácidos hidrácidos. Vamos con la nomenclatura. ¿Qué es lo que ocurre cuando queremos realizar los nombres en tradicional, stock y UPAC en el caso de los ácidos hidrácidos? Ejemplo 1. Tenemos al bromo que como halógeno actúa con la valencia negativa -1. Para la fórmula siempre, para el caso de ácidos hidrácidos, anotamos primeramente al hidrógeno y luego anotamos al elemento no metálico, que en este caso es el bromo. Si intercambiamos las valencias, ese 1 viene al hidrógeno, del hidrógeno va al bromo también 1 y solamente queda de esta manera. Acabaremos primeramente con las fórmulas correspondientes de cada uno. Aquí tenemos lo que es el cloro. Vamos a hacer, practicamos estudiantes lo que es ácidos hidrácidos. Anotamos lo que es primeramente siempre el hidrógeno y luego anotamos lo que es el cloro. Tienes que diferenciar, estudiante, que para este tema de ácidos hidrácidos siempre va primero el hidrógeno, luego el cloro. En el caso de la valencia queda de esta manera porque tiene valencias 1 ambos elementos. Para el caso del azufre, notarás de que para la fórmula anotamos primeramente el hidrógeno y luego el elemento que en este caso es S, de azufre. Al intercambiar, ese 2 del azufre va al subíndice del hidrógeno y el 1 del hidrógeno va al subíndice del azufre, quedando la fórmula de esta manera. Vamos con el nombre correspondiente. Aquí hay un punto muy importante. En la nomenclatura tradicional para el tema de ácidos hidrácidos, el nombre siempre inicia con la palabra ácido. Entonces, tenemos lo que es, para este caso del ejemplo 1, la palabra ácido. Ácido. Ahora, tenemos que anotar seguidamente el nombre del elemento químico terminado en la terminación hídrico. Entonces será ácido, tenemos bromhídrico. Ácido bromhídrico. Practicamos. ¿Qué pasa en el ejemplo 2? ¿Cómo será el nombre? En esta fórmula que es HCl, escribimos siempre para el caso de ácidos hidrácidos la palabra ácido. Ácido. ¿Cómo sería la terminación? Hídrico. Entonces, combinado con el nombre del que es cloro, será ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Además que este compuesto químico es bastante utilizado porque tiene también un nombre comercial denominado el ácido muriático. En este caso, ¿cómo será el nombre tradicional? Tenemos el azufre con la valencia negativa -2. Comenzamos con la palabra ácido. Ácido. No te olvides que tiene que acabar en la terminación hídrico. Por tanto, si es azufre será sulfhídrico. Entonces completamos la tabla de la nomenclatura tradicional. Sulfhídrico. Y ya tenemos la nomenclatura tradicional. Ahora vamos con la nomenclatura stock y la UPAC. ¿Por qué solamente tiene un solo cuadro para rellenar? Porque la stock y la UPAC tienen la misma escritura en cuanto a su nomenclatura. Entonces, indica, según la teoría, que para la nomenclatura stock y UPAC tiene que terminar lo que es en uro. Entonces será, escribimos el nombre del elemento que en este caso es bromo, pero tiene que acabar en uro. Entonces será bromuro, bromuro. Y luego continuamos con el nombre del elemento hidrógeno, bromuro de hidrógeno.
bromuro de hidrógeno. Para el ejemplo 2 vamos a tomar en cuenta que es el cloro, tiene que acabar en uro, por tanto será cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Vamos con el ejemplo 3. ¿Cómo será? Tenemos que tiene que acabar el elemento no metálico en la terminación uro. Entonces será sulfuro de hidrógeno. Entonces de esta manera podemos notar que ya tenemos las tres nomenclaturas, tomando en cuenta que la nomenclatura stock y la UPAC se escriben de la misma manera. De esta manera también se explica que los elementos no metálicos cumplen las condiciones de primeramente el hidrógeno y luego el no metal para el caso de los ácidos hidrácidos. Continuamos. Aquí tenemos nuevamente como práctica. Vamos a realizar el problema 4, 5 y 6 completando la tabla, notando lo que has aprendido en ácidos hidrácidos. Vamos. Tenemos aquí en la nomenclatura el dato que nos dan, que es el ácido fluorhídrico. Si es fluorhídrico, ¿de qué elemento estamos hablando? Es entonces el flúor. Anotamos acá el elemento flúor. Como pertenece a la familia de los halógenos, anotamos su correspondiente valencia, que es -1. Y ahora vamos a explicar lo que es la fórmula. En la fórmula anotamos siempre, primeramente, el elemento de lo que es el hidrógeno. Anotamos acá el hidrógeno y a continuación el elemento no metálico, que es el flúor. Anotamos la F como símbolo. Al intercambiar las valencias notaremos que los subíndices de ambos elementos resulta ser 1. Como ya tenemos el dato de la nomenclatura tradicional, que es ácido fluorhídrico, en la stock y en la UPAC vamos a notar en cuenta que tenemos lo que es fluoruro. Anotamos entonces fluoruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. Ya. En este caso del ejemplo 5 tenemos aquí HI. ¿Qué es la I? Es el elemento yodo. El yodo, al pertenecer a los halógenos, también tiene la característica de que su valencia es -1. Entonces, al completar el cuadro vamos a notar que en la tradicional tenemos el ácido yodhídrico. El ácido yodhídrico. Y en el caso de la stock y UPAC tiene que terminar en uro, entonces será yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno. Y para terminar este tema de ácidos hidrácidos, el último, tenemos el telururo de hidrógeno. El elemento químico es el teluro, que tiene la valencia de -2 con la fórmula correspondiente. Siempre el hidrógeno adelante, luego el elemento químico. Al intercambiar tenemos el 2 que va al hidrógeno. Por último, la tradicional. ¿Cómo es el nombre? Será ácido telurhídrico. Ácido telurhídrico. De esta manera, querido estudiante, como podrás comprender, combinamos un elemento metal con el hidrógeno y un elemento no metal que también resulta con el hidrógeno la combinación binaria hidrogenada. Ahora vamos con los casos especiales de los compuestos hidrogenados, que corresponde a la familia de los nitrogenoides, que tienen la valencia negativa -3, y los carbonoides con la valencia negativa -4. En este caso, con los nitrogenoides vamos a hacer un ejemplo y con los carbonoides otro ejemplo en cuanto a la reacción química que resulta en los compuestos hidrogenados. Vamos a notar primeramente a lo que es el elemento fósforo, que tiene su símbolo P. Lo vamos a combinar con el elemento hidrógeno, que no te olvides, estudiante, que siempre es diatómico. El fósforo para la reacción química es tetraatómico, quiere decir que vamos a tener un subíndice 4. Y la reacción química que resulta de esto como fórmula va a ser la siguiente. Anotamos el fósforo, anotamos seguidamente lo que es el hidrógeno y al intercambiar la valencia, que es 3, que va al subíndice del hidrógeno, resulta de esta manera la fórmula. El hidrógeno, que tiene valencia 1, va al subíndice del fósforo. Nos preguntamos, ¿esta reacción está igualada? Y notamos de que no. Tenemos en el fósforo 4 átomos y en los productos tenemos solamente un átomo. Para hacer la igualación podemos hacer lo siguiente.
Si colocamos lo que es en los productos un subíndice en esta parte para que sea 4, multiplicamos el coeficiente 4 directamente. Multiplicamos entonces 4 por 1, 4 átomos de fósforo en los productos, y aquí tenemos 4. 4 por 3 tenemos 12 átomos de hidrógeno. Acá tenemos 2, el número que multiplica para que salga 12 sería el número 6, y de esta manera la reacción queda igualada. Vamos con el caso del carbono. Si vamos a hacer su reacción química, tenemos entonces el elemento carbono combinado a lo que es el elemento hidrógeno, que es diatómico. La reacción química al unir estos reactivos da como fórmula lo siguiente. Tenemos carbono, tenemos hidrógeno, y notamos que como es la valencia 4, al intercambiar, ese 4 va al subíndice del hidrógeno. Y ya tenemos lo que es la reacción química. Finalizamos con la igualación. Notamos de aquí que tenemos en los reactivos 2 átomos de hidrógeno, acá tenemos 4. Si multiplicamos entonces acá lo que es el número 2 como coeficiente estequiométrico, tenemos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, y acá tenemos en los productos 4 átomos también de hidrógeno. Los carbonos ya se encuentran igualados también. Continuamos entonces en la parte de nomenclatura, para este caso de los compuestos hidrogenados, casos especiales. La fórmula para el nitrógeno va a ser de la siguiente manera. Anotamos lo que es el nitrógeno y luego el hidrógeno. Y tenemos la valencia 3. Ese 3 va a ir al subíndice del hidrógeno por el intercambio de valencias. En la tradicional, ojo en este tema de que casos especiales tienen nombres especiales. Por tanto, lo que es la fórmula NH3, su nombre es conocido como amoníaco. Amoníaco. Y tenemos lo que es la parte de la Stock y UPAC. Comenzamos con lo que es similar a lo que es los compuestos binarios en el caso de los metales. Anotamos el prefijo que es tri, va a ser entonces trihidruro. ¿De qué elemento? De nitrógeno. Trihidruro de nitrógeno. Esto ocurre similar al caso de los elementos metálicos. Vamos siguiente. En el caso del fósforo, anotamos la fórmula. Tenemos P como símbolo y luego tenemos el hidrógeno. Ese 3 va al intercambiar, aquí tenemos el subíndice 3 en el hidrógeno. También tiene un nombre especial en la tradicional. Su nombre es fosfamina. Y en la Stock y UPAC comenzamos con el prefijo 3, que sería trihidruro de fósforo. Trihidruro de fósforo. Listo. Y vamos con el arsénico, lo mismo. Colocamos en la fórmula lo que es su símbolo AS, colocamos el hidrógeno y al intercambiar la valencia tenemos en el hidrógeno el subíndice 3. También tiene un nombre especial, el cual es arsenamina. Y así de esta manera podemos trabajar con los nitrogenoides. Y tenemos la nomenclatura de Stock y UPAC con el subíndice 3. Comenzamos con el prefijo tri, va a ser trihidruro de arsénico. Trihidruro de arsénico. De esta manera tenemos para los 3 casos lo que son sus nombres especiales. Continuamos. ¿Qué pasa con el antimonio? Anotamos la fórmula, primeramente el elemento y luego el hidrógeno. Como es el caso de nitrogenoides, también intercambiamos, ese 3 va al hidrógeno. Ya tenemos la fórmula y su nombre tradicional es estibamina. Y en lo que es la nomenclatura Stock y UPAC, comenzamos con el prefijo 3, que tiene el nombre de trihidruro. ¿Qué elemento es SB? Es antimonio. Entonces será trihidruro de antimonio. Vamos con el caso del boro. El boro con la valencia negativo 3, su fórmula será B y seguidamente el hidrógeno. Al intercambiar tenemos acá el 3 que va como subíndice del hidrógeno. Su nombre tradicional, que es un especial, tiene el nombre de boramina. Y su nomenclatura Stock y UPAC, comenzamos con el prefijo 3, que será también trihidruro
trihidruro. Y el elemento B es boro, entonces anotamos trihidruro de boro. ¿Qué pasa con los elementos carbonoides? En este caso tenemos como ejemplo 6 al carbono. Anotamos el carbono y al lado el hidrógeno. Y al intercambiar la valencia 4 que va como subíndice del hidrógeno, resulta esta fórmula, CH sub 4. Su nombre tradicional tiene el nombre de metano. Nombre de metano. Y en la nomenclatura Stock y UPAC comenzamos con el prefijo 4 que se escribe como tetra. Tetrahidruro. Tetrahidruro. ¿De qué elemento? C es carbono. Entonces será tetrahidruro de carbono. Y por último, en los carbonoides tenemos al silicio, que en la fórmula anotamos primeramente el silicio y luego el hidrógeno. Al intercambiar la valencia, ese 4 va como subíndice del hidrógeno. Entonces, en la nomenclatura tradicional, el nombre especial que tiene esta fórmula es el silano. Silano. Y lo que es su nomenclatura Stock y UPAC, comenzamos con el prefijo 4 que será tetra, tetrahidruro, tetrahidruro, y el SI es el silicio, entonces será tetrahidruro de silicio. Y de esta manera, querido estudiante, vimos el caso especial de los nitrogenoides y los carbonoides. Esperemos, estudiante, que el contenido de hoy de combinar un elemento químico con el hidrógeno resulta una combinación binaria hidrogenada. No te olvides revisar el contenido en Facebook del material del Ministerio de Educación. Nos vemos a la siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.